Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí frente a frente con el deseo de compartirles lo que este fin de semana quiero poner ante ustedes la última parte del sacramento del matrimonio. Es muy largo, como les dije en un principio, de ver, sin embargo, pues es importante que veamos lo más posible, pero quiero terminar con esta parte para ya dedicarnos a otra cosa. Al cabo, quienes somos casados ya sabemos más o menos lo que es la vida del matrimonio. Quiero referirme desde un principio sobre el origen del matrimonio, como ya lo comenté en otra ocasión. Tiene su origen bíblico en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versos del 27 al 28, donde se da la bendición a la pareja y donde Dios mismo dice: crezcan y multiplíquense. Y dijo antes: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre tenía toda la naturaleza a su alcance, toda clase de animales domésticos y salvajes. Sin embargo, no se podía identificar con ninguno, ni compartir su amor con ninguno. Por consiguiente, dice Dios: hagámosle una kenegdó, un complemento, alguien que sea semejante a él, una kenegdó, su otro enfrente, quiere decir, quien le ayude en sus tareas cotidianas, quien lo ayude espiritualmente, quien lo oiga, a quien tenga que oírle también en sus sentimientos, quien sepa que lo ame y se sienta amado, porque Dios mismo no es un Dios solitario. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos dice el libro del Génesis. Este libro es todo un poema llevado a la pantalla, si así podemos hacer una comparación y verlo, donde cada acto de la creación es una obra maravillosa, una obra de teatro en 7 días. Dice: en el principio era, cuando todo era caos, el espíritu de Yahvé aleteaba en las aguas. Y siendo Dios el principio de todas las cosas, nos dice también que en el principio era el Verbo, y por el Verbo fue hecho todo, y sin él no hubiese existido nada. Y viene el Espíritu que aleteaba entre las aguas, que es el Espíritu fuente del amor. Por eso el matrimonio se asemeja a Dios mismo. No somos iguales a Dios, pero sí semejantes, así nos lo dice Él. En esta bella imagen, o en este bello acto de la creación, donde Dios bendice a la pareja y les da el poder sobre la creación y de crecer y multiplicarse, es porque Dios mismo quiere que un pueblo nuevo que será para Él sea representado también como trino y uno. El esposo, la esposa y los hijos, que serán la fuente del amor, el fruto del amor. Hay muchas imágenes y pasajes bíblicos que nos hablan de este sacramento. Sin embargo, pues no todos están de acuerdo con nosotros, sobre todo aquellos que viven en unión libre y que
Para ellos es mejor la unión que un papel. Ni siquiera por el civil siquiera lo aceptan como matrimonio. Sin embargo, pues hay muchos pasajes y Dios deja la autoridad en la iglesia representada por Pedro. Recordemos que le dice: a ti te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra atado quedará y lo que desates desatado quedará. Entonces desatar es abrir las puertas del reino y atar es impedirlas cuando no se ha ganado. El matrimonio es elevado por Cristo, ya lo vimos, a sacramento. En la antigua alianza existía la unión entre parejas y uniones de respeto, que se querían, que se amaban y que, como ya lo vimos, existieron muchas parejas que fueron fundamento, raíz y fuente del amor entre el pueblo de Dios. Cristo, elevándolo al sacramento, nos lo dirán los evangelistas San Lucas, San Mateo y el mismo Marcos, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 22 al 33, nos dice cómo es. No se los voy a leer todo, pero sí les voy a leer el pasaje donde dice la visión paulina sobre este sacramento en ese apóstol grandísimo que es San Pablo. En su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 22 al 23, nos dice a la letra, dice: este misterio es muy grande y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En resumen, también ustedes, que cada cual ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido, porque el hombre es cabeza y la mujer es el cuerpo. Así como Cristo se desposa con la Iglesia, así pone el ejemplo San Pablo de que el esposo debe amar a la esposa hasta entregarse por ella. Tanto debe ser ese amor como el que Cristo tiene a la Iglesia fundada el día de Pentecostés y que entrega su vida por ella. También el Concilio Vaticano II nos enseña, les decía, la Biblia, como quieren encontrar todas las citas, algunas personas que donde dice de la Biblia respecto a algunos sacramentos, en este caso al matrimonio, pues recordemos que no solamente en la Biblia está todo lo que Jesús hizo, está todo el Antiguo Testamento, lo que Dios dictó a los profetas de aquellos tiempos, pero del Nuevo Testamento no había nada escrito después de que Cristo fundó la Iglesia, sino que el Nuevo Testamento nace de la predicación viva de los apóstoles. El primer escritor fue San Marcos y él escribió lo que le oía a su amado Pedro, puesto que era discípulo del apóstol San Pedro, cabeza de la Iglesia, y así todos y cada uno fueron
escribiendo lo que oían de los otros, y llegaban y fundaban una iglesia en determinado lugar y seguían adelante y seguían enseñándoles lo que habían oído acerca de Cristo. Así es como nacieron los 4 evangelios. Por consiguiente, también el magisterio de la iglesia es palabra de Dios. También es escrito bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso cuando la iglesia jerárquica en Roma, o sea, el colegio cardenalicio con los obispos del mundo, se reúnen en concilio para dictar cambios en la doctrina de la iglesia, pues se ponen a escribir con la opinión desde luego de todos, pero bajo la acción del Espíritu Santo. Y a leer cualquier documento de la iglesia, del concilio, de las cartas apostólicas, de las encíclicas y todos esos documentos, con justicia podríamos decir palabra de Dios, porque también es palabra de Dios por el magisterio, como lo es palabra de Dios la tradición, y como es palabra de Dios lo que está en las Sagradas Escrituras. Voy a leerles un pasaje de lo que dice respecto al matrimonio el Concilio Vaticano II en el documento Gaudium et Spes número 49. Sí se los voy a leer todo a la letra. Dice: Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme nacido de la fuente divina de la caridad, y que está formada a semejante de su unión con la Iglesia, porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza santa de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como Cristo mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Entonces, a esa semejanza y por esta declaración del apóstol San Pablo, vemos también cómo Cristo eleva a sacramento el matrimonio. Además, debo decirles que muchas veces he asistido a matrimonios donde no es el cura del lugar el que los casa, como ellos dicen, que los casa, que no es ni el vicario o que no es el capellán de la iglesia donde se casan, sino que ellos han elegido a un sacerdote para que los case. Y no es así. La bendición del matrimonio lo mismo viene y sirve igual de un sacerdote santo que de un sacerdote como muchos que no son tan santos. Pero no es que los case, él es testigo juntamente con la iglesia reunida que bendice el matrimonio. Le toca esa misión de bendecir. Pero los ministros aquí, por única ocasión en los 7 sacramentos, son los contrayentes. En el momento en que el novio dice a la novia: yo, Espergencio Maclovio, te acepto a ti, Sara Banda de Palos, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso,
en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y Sarabanda de Parros le dice lo mismo a Espergencio y Maclovio. Desde ese momento los dos quedan unidos en matrimonio y ya el sacerdote les dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Brindemos un aplauso a los nuevos esposos. Voltéense de frente, por favor, hacia la asamblea para recibir el aplauso. Bendito momento. Me da mucho gusto haber estado con ustedes y despedirme por medio de este sacramento para vernos, si ustedes así lo quieren, la próxima semana. No les digo que a la misma hora y en la misma iglesia, pero así será el siguiente fin de semana, si Dios y ustedes me lo permiten. Y les pido que si les gusta, le den un like con una manita en oración y que lo compartan con sus parientes, amigos, compadres, amigos en el medio donde trabajan, y suscríbanse para que les siga llegando automáticamente. Que Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, Pepe Otilio. Hemos bebido más de un jarrito de agua en el camino. Hasta la próxima y vayan benditos de Dios.